buenas a todos, bienvenidos a una nueva tertulia, a un nuevo encuentro de Voces de Libertad. Ya saben, son encuentros que tratan a lo largo ya del año, ya más de un año de vida, diversas cuestiones, ¿no? Hemos tocado temas de empresa, temas de derechos civiles y políticos, cuestiones de calidad democrática. Aprovechando pues, estas elecciones que han tenido lugar en América Latina, también hemos reflexionado sobre pues, los procesos electorales y los peligros para la libertad que han tenido dichos procesos electorales, y toca un tema candente en México, que fue la cuestión de la Carta de Madrid, ¿no? Y para reflexionar sobre esto, y como siempre, pues contamos con grandes amigos, ¿no? En primer lugar, además todos amigos de la casa y veteranos aquí en Voces de Libertad. Tenemos en primer lugar a Arturo Dam, licenciado en Economía, doctor en Filosofía, especialista en Filosofía Política y Social. Arturo es un reconocido conferencista internacional, también columnista y participante en un gran número de medios de comunicación, y posee una amplia carrera como ensayista, ¿no? Hay varios libros ahí, ¿no? El punto sobre la I, reflexiones en torno a la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, o miscelánea de ensayos filosóficos. También tenemos en la mesa a Pedro Uruchurtu, politólogo, profesor universitario y coordinador de asuntos internacionales de Vente Venezuela. Pedro, pues hemos trabajado varias veces, ¿no? Obviamente, Pedro, pues es buen conocedor de la realidad venezolana, de distintos temas de geopolítica, relaciones internacionales y política exterior, y además es vicepresidente en este momento de la Red Liberal de América Latina, RELIAL. Y contamos también, cierra la mesa, Fernando Cota, economista mexicano. Fernando ha trabajado en varias instituciones públicas, asesorando sobre política pública en el Senado de la República o en la Comisión Federal de Competencia Económica, y además de su tarea como asesor, pues ha desarrollado también en el sector privado una carrera profesional. Gran conocedor del mapa regional iberoamericano y de la realidad de México, pues Fernando ha participado en diversas actividades en defensa de la libertad en la región. Con este grupo, este fantástico grupo, como es tradición en la casa, vamos a discutir sobre la Carta de Madrid, ¿no? Y la primera pregunta, pues es una pregunta obligatoria, ¿no? Son dos preguntas en realidad, ¿no? En primer lugar, si es necesaria la Carta de Madrid y qué les parece pues el documento. La metodología, como siempre en estas tertulias, pues ya la saben, los tres son veteranos y nos visitan asiduamente, afortunadamente. Entonces son 3-5 minutos por intervención, ¿no? Y sobre estas dos primeras preguntas, pues le paso la palabra a Arturo, que es un gusto volver a saludarle en la distancia, como siempre, a ver si algún día nos saludamos físicamente. Arturo, bienvenido y muchas gracias, como siempre, por ser parte de Voces de Libertad. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto compartir Zoom con ustedes para hablar de un tema importante que aquí hace un par de semanas en México armó todo un revuelo, que es precisamente lo que se conoce como la Carta de Madrid. Es una carta relativamente corta, la leo en un par de minutos. Y cuando yo la leí, pues lo primero que dije es ¿dónde firmo? Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Se decía que era un típico documento de la derecha. Yo lo veo como un documento fundamentalmente liberal, ¿no? No hay que confundir a los liberales con la derecha, etcétera, etcétera. Y yo no le veo absolutamente nada de malo, ni mucho menos por qué avergonzarse de estar de acuerdo con lo que propone la Carta de Madrid. A ver, al final se proponen 4 compromisos. A ver, se supone que quienes firman la Carta se comprometen a, ¿sí?, reconocer primero estas 4 realidades y tratar de luchar con ellas. Dice, el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. Quiero centrar la atención en este primer punto y en concreto en el avance del comunismo, porque aquí en México, cuando nos enteramos de que hubo un grupo de legisladores que firmaron la carta, no faltaron algunos intelectuales, académicos, periodistas que dijeron, bueno, pero qué barbaridad, esto de hablar del avance del comunismo pareciera ser que está Stalin y sus tropas a punto de entrar a la Ciudad de México y acabar e instaurar el comunismo, ¿no? Bueno, obviamente que esto no es así, pero nada más déjenme en el caso de México señalar lo siguiente.
En el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leemos textualmente: el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. Bueno, esto hace referencia a una economía centralmente planificada. Ya más claro ni el agua. El Estado, que para todo efecto práctico sería el gobierno en turno, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y esto es propio de una economía centralmente planificada, donde de entrada no se reconoce la libertad individual para poder producir, ofrecer y vender con la intención de servir a los consumidores, obtener una ganancia y, de ser posible, maximizarla. Entonces, a ver, evidentemente que no tenemos a Stalin a las puertas de la Ciudad de México a punto de tomarla a sangre y fuego. Pero ¿por dónde sí tenemos comunismo en México? Bueno, de entrada está en la Constitución, en el artículo 25 de la Constitución, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, pero hombre, podríamos hablar de socialdemocracia, del socialismo a favor de la redistribución del ingreso, pero a ver, ¿realmente es correcto hablar, como se hace en la Carta, de comunismo? Bueno, yo los remito a este tercer párrafo del artículo 25 de la Constitución mexicana, pues para poder empezar a hablar sobre el tema del comunismo, ¿no? Ahora, para terminar, que esto en México todavía no es una realidad, porque en México no tenemos hoy en día una economía centralmente planificada. Sí, tenemos una economía mixta, no centralmente planificada, pero ojo, esto es lo que dice la Constitución, a favor de una economía centralmente planificada, basada en el comunismo, basada en el marxismo. Sería lo primero que yo tendría que decir, Eduardo. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Le paso el micrófono a Pedro. Pedro, qué gusto verte. Igual, un gusto poder compartir con ustedes y gracias a Caminos de Libertad, a ti, Eduardo, y a todo el equipo que hacen posible este espacio y bueno, por supuesto, compartir con estos grandes amigos de la libertad. Fíjate, yo creo que respondiendo a la pregunta y además totalmente de acuerdo con Arturo, yo creo que es más que necesaria la Carta de Madrid. Yo creo que la Carta de Madrid viene a ser un llamado en gran medida a una necesidad que desde hace mucho se ha planteado desde los círculos liberales, de los círculos conservadores, o incluso si lo queremos llamar desde eso que llaman la derecha en muchos sentidos y espectros, en lo que significa la necesidad de articulación, ¿no? En lo que significa la necesidad de encontrar principios comunes, que yo creo que además es la única manera posible de tender puentes entre estos diferentes grupos, ¿no? Y yo creo que eso es muy necesario, porque si algo nos ha enseñado la izquierda, y mira que diciéndolo todo desde un país como Venezuela, que lamentablemente ha sido el promotor de estos grandes procesos de la izquierda a nivel regional recientemente y bueno, desde hace 23 años en sintonía con el régimen castrista cubano desestabilizando a la región. Si algo hay que aprender de esa izquierda es cómo han aprendido a articularse, es cómo ellos han comenzado a organizarse en función de mecanismos muy informales pero muy efectivos para responder, para articularse, para proponer acciones, y de este lado nos quedamos en la crítica interna, nos quedamos en la subestimación de esa realidad que al final cada vez es más evidente, ¿no? Y yo creo que al final la Carta de Madrid viene a reivindicar un poco la necesidad de esos puentes, sobre todo porque además lo promueve un sector que es un sector mucho más conservador, pero que entiende la idea de la libertad y que además está diciendo, aquí abrimos los brazos a partir de una agenda común porque hay que tender puentes. Por eso que yo creo que cuando uno lee la Carta de Madrid y uno revisa los elementos de la Carta de Madrid, yo creo que cualquier persona que se diga y se asuma defensora de la libertad va a estar de acuerdo con el contenido de esa carta. Es decir, allí no hay nada que diga algo distinto a lo que los liberales decimos todo el tiempo, que incluso los conservadores dicen todo el tiempo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que comenzar a pensar en la idea de un liberalismo de amplio espectro que sepa dar respuestas a este tipo de amenazas que estamos recibiendo por parte de la izquierda y que además, porque pareciera que el chantaje que hemos visto, yo le pude hacer seguimiento a lo que pasó en México con la polémica por pues, este tema de la carta, pues pareciera que el firmar la carta te hace parte de un partido político español. Y no tiene nada que ver con eso. Es un espíritu el que reafirma la carta y que además tiene que ver, creo yo, con, insisto, la necesidad reiterada de tender puentes, porque al final de cuentas, nadie puede al final luchar contra este un régimen o regímenes como los que está viviendo América Latina en este momento, en particular lo que le han llamado el Triángulo del Mal, Cuba, Venezuela y Nicaragua, si no nos articulamos nosotros primero y entendemos cuál es el enemigo común. Por supuesto que si nosotros nos vamos al fondo
de organizaciones, de partidos de este espectro, vamos a encontrar diferencias, pero es que esto no es una disputa electoral, aquí no estamos vendiendo quién tiene la mejor oferta en cuanto a qué tema, y por supuesto que cuando haya diferencias en temas, pues también estará el espacio para debatir sobre esas diferencias cuando sea el momento, y de hecho se ha hecho, porque yo he visto incluso personas firmantes de la Carta que públicamente han manifestado posiciones, digamos, debates sobre temas que puede plantear el partido Vox de España, y está bien, eso es parte del espíritu democrático, pero al final yo creo que el éxito de la Carta de Madrid, con esto cierro, yo creo que el éxito de la Carta de Madrid al final de cuentas radica en que es lo suficientemente amplia y lo suficientemente abierta como para tender un puente y comenzar a construir un camino que permita al menos organizar desde la informalidad y desde la necesidad de trabajar en algunos ámbitos un plan que permita contrarrestar la influencia de la izquierda latinoamericana, hoy además, por cierto, y gracias a la dinámica en Venezuela, conectada con el crimen internacional y otros elementos, lo cual lo hace mucho más peligroso que un mero asunto ideológico. Muchas gracias, Pedro. Y le paso la palabra a Fernando. Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues digo, coincidiendo con lo que dijo Pedro y Arturo, creo que un tema por el que algunos no tomaron en serio la Carta en México fue por el tema de la llamada amenaza comunista. Y de hecho se repitió mucho el comentario de un periodista de Leo Zuckerman, en el que un poco en tono de burla decía, ya están los bolcheviques a las puertas de México. Y yo creo que es cierto, no están los bolcheviques a las puertas de México, aunque es cierto, como comenta Arturo, que nuestra Constitución, tal como está redactada hoy en día, pues sí permitiría hacer algunas reformas que fueran encaminadas en ese sentido, pero de lo que se trata es de ver las cosas en un contexto latinoamericano, en un contexto, como lo menciona la Carta, de Iberósfera. Y ahí, por supuesto que hay una amenaza comunista. O sea, estamos viendo que hay pues un régimen comunista por excelencia, que es Cuba, que ahora está en México como invitado de honor, que está Venezuela, que está Nicaragua, que en Perú acaba de ganar un candidato comunista, en Chile van segundos en las encuestas, en Brasil es muy probable que Bolsonaro Bolsonaro no, que Lula cuando se presente a las elecciones, su vicepresidente sea del Partido Comunista de Brasil. Podemos en España ocupa la vicepresidencia, pues es el que le marca la línea en política social al gobierno. Entonces, por supuesto que hay una amenaza comunista en América Latina. Y la hay, y es inminente, porque en países donde se pensaba que era una cosa muy lejana, Perú y Chile son dos ejemplos, pues ya está aquí. Y en México, pues igual hoy en día pareciera lejano, pero las tendencias a nivel regional sí nos deberían pues ponernos en alerta. Y por eso pues yo sí entiendo y me parece muy lógico, muy sensato que voces liberales en todo el mundo hayan firmado esta carta. O sea, pues amigos de esta casa como Chafuen, como Dorita Dampuero, como Gershi, Milei, María Corina Machado, Rosa María Payá, o sea, todos ellos firmaron la carta y también lo hicieron, por supuesto, personas de la derecha popular que en muchas cuestiones, y eso pues a lo mejor sería una cuestión de debate, quizás estén entendiendo mucho mejor las amenazas a la libertad y también cómo contrarrestarlas contra lo que hacíamos pues en algún momento los liberales clásicos, que nos quedábamos un poco en el mundo de las ideas, y esta carta pues yo la enmarco en un esfuerzo para llevarlas a la acción. Entonces yo sí celebro que exista esta carta, celebro que se haya firmado, y ojalá en México pues sí pudiéramos ponerle más atención al tema de fondo y no tanto al escándalo político. Hay un tema que sin duda es una cuestión para todos los que nos ven, yo creo, importante, ¿no? O sea, lo de México no pasó desapercibido, Pedro lo decía, ¿no? Pedro estaba en Venezuela y se enteró, en España nos enteramos, yo creo que se ha enterado toda Iberoamérica de lo que ha pasado en México, ¿no? Y una pregunta es, ¿por qué escandaliza tanto esto, ¿no? ¿Por qué defender el Estado de Derecho, defender la democracia liberal? ¿Por qué, bueno, en cierto sentido, anunciar o detectar ciertas amenazas a nuestra estructura de derechos civiles proveniendo de movimientos liberticidas? ¿Por qué eso escandaliza, ¿no? ¿Por qué despierta esa reacción tan agresiva por parte de aquellos que se consideran de izquierdas o de otras corrientes, ¿no? Es un tema interesante que, aunque lo de México fue lo más excepcional en cuanto a mi experiencia a la hora de dar seguimiento al impacto de la Carta de Madrid, esto ha pasado en menor escala en otros países también, ¿no?
¿Por qué escandaliza defender a día de hoy el Estado de Derecho y la democracia liberal? Que no es una democracia popular ni populista, es una democracia liberal basada en principios republicanos, basada en principios liberales y, por supuesto, basada en principios democráticos con un sufragio activo y pasivo universal. ¿Por qué eso, que parece sentido común y que forma parte de la agenda liberal tradicional, escandaliza en este momento, ¿no? Y le paso el micrófono a Pedro para dejarle a los mexicanos las dos opiniones finales. Sí, muy importante eso. Y de hecho, rápidamente sobre el tema de la amenaza comunista y la polémica de México, y yo estoy de acuerdo, claro que hay una amenaza comunista, es decir, lo que pasa es que, lógicamente, no podemos entender el comunismo de hoy bajo los mismos parámetros que lo entendíamos hace unas décadas. El mismo Fidel Castro lo entendió, es decir, el castrismo cubano lo intentó por la lucha armada, por la vía armada, hasta que no pudieron y lo lograron por la vía democrática para destruir la democracia. Y lo hizo fundamentalmente con Hugo Chávez en 1998, que dio paso a 14 gobiernos a partir de allí, del Foro de Sao Paulo en América Latina en simultáneo. O sea, obviamente se recomponen, hoy además con un chantaje de una agenda progresista que realmente es una agenda que le ha robado posiciones históricas al liberalismo, o que quizás el liberalismo se ha dejado robar en muchos aspectos para vaciarlas de contenido, manipularlas y, digamos, darle más carácter al colectivo sobre el individuo. Y eso también es una nueva forma de entender el comunismo que claramente se adapta a los nuevos tiempos. Y el Grupo de Puebla creo que es la mejor muestra de eso. Sobre tu pregunta, Eduardo, que creo que es muy importante, yo creo que al final el tema con la carta, la polémica con la carta, más que con su contenido, que creo que, insisto, no reafirmarlo es negar en buena medida los principios liberales. Creo que más que con su contenido es por quien la propone. Y es por quien la propone porque además, lamentablemente, vivimos en un tiempo en el que las etiquetas están por todos lados y se ha buscado pretender imponer visiones como la ultraderecha para acusar a personas que, bueno, que eventualmente tienen una posición favorable a la libertad, que pueden tener en determinados temas como temas sociales diferencias con los liberales y que, insisto, habrá el espacio para debatirlas, para, obviamente, como liberales nosotros poner sobre la mesa nuestra posición, para encontrar puntos comunes de trabajo, etcétera. Esto no es una campaña electoral, insisto, aquí no estamos compitiendo por quién tiene la mejor oferta, esto estamos en un momento de emergencia. Y yo creo que lamentablemente se ha caído en este tema de la corrección política, que en muchos casos termina por obligar a la gente a decir que se tiene que asumir en la mitad del centro del medio y que no puede tomar posturas más allá de eso, porque entonces estaría inclinándose hacia la derecha, o peor aún, el miedo a ser acusados de ultras, ¿no? De ultraderechista. Pero cuando uno revisa al final quiénes son los que etiquetan, no es casual encontrar que es justamente la misma izquierda la que se encarga de hacer eso. Es la misma izquierda que se encargó de adjetivar como neoliberal medidas determinadas en cuanto a libertades que se dieron en los 90 en América, buena parte de América Latina, y que obviamente podemos hablar de sus resultados o no, pero al final la izquierda siempre gana narrativamente porque impone la narrativa, impone las etiquetas y además obliga a caer en el chantaje de, bueno, de no retratarme con determinados actores. E insisto, para mí es tremendamente llamativo que a esos que acusan de ultra son los primeros que están tendiendo los puentes con sectores democráticos y liberales de todo el mundo pidiendo una agenda común de trabajo porque entienden la amenaza que se cierne sobre nuestros países. Yo creo que eso es tremendamente importante, ¿no? Y creo que vale la pena destacarlo porque al final de cuentas, cuando uno revisa lo que está ocurriendo en todo el mundo, obviamente entendemos que hay un chantaje que incluso se ha traducido en censura, como ustedes saben, se ha traducido en persecución y en todo lo demás, y esto de algún modo obliga a repensar nuestro esquema de trabajo con diversos sectores, y por eso creo que hay que evitar ese tema de las etiquetas, que creo que ha hecho mucho daño, porque al final ese ha sido como yo he visto como ese es como el chantaje, ¿no? Es que yo no puedo firmar eso porque estaba Santiago Abascal en México. Entonces, eso, imagínate, la ultraderecha está proponiendo eso y yo estoy en la mitad del medio del centro y yo me opongo a eso. Pero al final, si tú estás en la mitad del medio del centro y no decides firmar un documento que habla de Estado de Derecho, de libertad, de derechos humanos, de democracia, pues entonces, honestamente, no sé qué defiende ese centro, ¿no? Y creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer. Le paso el micrófono ahora a Fernando. Fernando. Pues creo que lo dijo muy bien Pedro. O sea, ¿por qué causó tanto escándalo? Pues yo digo que en dos palabras, Santiago Abascal. Y justo por este complejo que tiene la centroderecha, el liberalismo, de asumir de manera acrítica la narrativa que le impone la izquierda. La izquierda ya sentenció a Abascal pues, como alguien que es un ultraderechista, ultranacionalista, ultra el adjetivo que queramos, casi es fascista. Aquí ya estaban diciendo
que era nazi, que se vestía como Hernán Cortés. O sea, una cantidad de acusaciones que de verdad no tienen pues, ningún sustento. Se le podrá acusar a lo mejor, pues, y muchos no estarán de acuerdo, que defienden unas políticas migratorias a lo mejor muy estrictas. Se les podrá acusar que a lo mejor defienden una política social que no es la que al liberal austríaco más puro le gustaría. Sin duda alguna hay muchas críticas muy legítimas a Vox, a Santiago Abascal y en general a esta derecha popular europea y latinoamericana, pero son todo lo contrario al fascismo. Defienden, y la Carta de Madrid lo señala claramente, Estado de Derecho, imperio de la ley, separación de poderes, libre expresión, propiedad privada. El fascismo es todo lo opuesto. Entonces, ¿qué tenemos en el fondo de todo esto? Pues a una izquierda que tiene impuesta un marco conceptual, cultural, en el que vive muy cómodo, porque cuando ellos gobiernan, avanzan este marco, cuando la derecha gobierna, no se atreve a cuestionar nada, entonces es como que un avance continuo hacia cada vez mayor progresismo o mayor socialismo. Y lo que llegan a hacer estos partidos, y no es solo Vox y estos movimientos, es decir, no, yo no juego en este tablero, es un tablero inclinado, es pues una forma incorrecta de ver la vida y yo voy a cuestionarlo y voy a dar la batalla desde origen. Y ahí sí son radicales, porque se van a la raíz de los debates. Oye, ¿qué está pasando con la migración? Pues aunque sea políticamente incorrecto decir ciertas cosas, e incluso aunque sea equivocado, ellos se atreven a plantear los temas desde el origen. En el tema de género también, en el tema ideológico, la batalla contra el comunismo ocurre lo mismo. Y por supuesto, pues cuando hay grupos que cuestionan estos consensos en los que el establishment vivía muy tranquilo, causa mucho nerviosismo, causa mucha reacción y causa, por supuesto, mucho enojo. Y es una amenaza a la supervivencia de quienes están en este marco progresista. Y por eso la respuesta fue furibunda. Y es furibunda y lo vemos, digo, lo que pasó en México, que fue una explosión de 3 días, pues es lo que, pues a lo mejor en mucho menor nivel, pero durante mucho mayor tiempo pasa en España. A Vox se le demoniza, a Vox no se le considera un actor legítimo y lamentablemente pues hay muchos en el espacio del centro derecha que asumen estas consignas y le hacen el caldo gordo a la izquierda. Y así estamos, pues a día de hoy en México, llegando a la situación absurda en el que invitar a un dirigente democrático que propone políticas liberales como Abascal, fue una cuestión satanizada, gente perdió su trabajo por eso, el PAN como grupo acomplejado se tuvo que disculpar 1 y 1000 veces, y en cambio vemos a un presidente de la República que invita dictador cubano, cuando nunca se invitan aquí a líderes extranjeros para este tipo de eventos y le permite dar a este asesino, que es el dictador cubano, a dar un discurso y se le normaliza y ahí nadie se queja. Hay mucho más escándalo porque la oposición traiga a un líder democrático que porque el gobierno traiga como invitado de honor a nuestro día más importante del año a un dictador, a un carcelero, a un asesino cubano, que además es comunista. Y por supuesto, pues ahí es donde digo yo, tenemos que empezar a terminar con este marco que nos se pone en la izquierda porque llegamos a estos niveles de absurdo. Y le paso la palabra para cerrar esta segunda ronda a Arturo. Arturo. Gracias, Eduardo. Y retomando lo que dijo Fernando, a ver, no estará Stalin en las puertas de la Ciudad de México con sus bolcheviques dispuesto a tomar la sangre de fuego, pero el día de ayer, en el Día de la Independencia Nacional, dio un discurso el presidente de Cuba. A ver, entonces, ahora, ¿qué es lo que afirman los que firmaron la carta? Para tratar de responder a la pregunta, ¿por qué esta reacción en contra? A ver, afirman, entre otras cosas, que el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades. Bueno, quitando el tema de la propiedad privada, donde yo tengo mis dudas, yo estoy seguro que hoy, al menos en el discurso, cualquier político mexicano, independientemente de a qué partido pertenezca, al menos en el discurso, está a favor del Estado de Derecho, del imperio de la ley, de la separación de poderes y de la libertad de expresión. A ver, inclusive Andrés Manuel López Obrador. Ya lo que hagan en la práctica es algo distinto, ¿no? Y a ver, ¿por qué la reacción
en contra de la carta? A ver, Eduardo, yo creo que fundamentalmente porque no la leyeron. Porque no la leyeron. A ver, hubo una periodista mexicana, algo de esto hacía referencia a Fernando, reconocida, con influencia, con mucho foro, que criticó a Abascal diciendo que se vestía como nazi y se peinaba como Hernán Cortés. Yo luego vi una foto, googleé a Abascal y dije, pues a ver, no lo veo que se vista como nazi y mucho menos que se peine como Hernán Cortés, porque más no tenemos muy claro cómo se peinaba Hernán Cortés, porque hay pocas imágenes de Cortés y si tú ves 2 o 3, trae peinado diferente, ¿no? Pero a ver, cuando tú tienes que decir, no, es que estamos en contra, porque Abascal se viste como nazi y se peina como Hernán Cortés, bueno, a ver, ¿leíste la carta? Aquí en el momento en el que se armó todo este escándalo, yo en Twitter dije, bueno, a ver, de todos los que critican a la carta y a quienes la firmaron, ¿ya la leyeron? Y puse la liga para que entraran acá. Le dije, a ver, la leen en 2 minutos, no es un documento, es literalmente una carta. Entonces, ¿por qué todo este revuelo, esta reacción contra la carta? Pues yo creo que porque no la leyeron. Ahora, ¿por qué hay mucha animadversión en contra de lo que podríamos llamar el espíritu emprendedor, la libertad individual para producir, ofrecer y vender, la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender? Ese ya es otro asunto y yo creo que tiene que ver con la buena labor que la izquierda en general ha hecho a lo largo de décadas para satanizar precisamente la labor empresarial, que ese es todo un tema, ¿no? Yo simplemente pregunto, a ver, ¿cuántos monumentos hay en este país a empresarios? Y me podrán decir, pues mira, aquí en la Avenida de los Insurgentes hay un monumento a Manuel Cloutier, que fue empresario. Sí, pero ese monumento que levantaron a Manuel Cloutier no se lo levantaron como empresario, sino como político que era del Partido Acción Nacional y que tuvo una labor realmente importante como oposición, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no? ¿Cuál es la imagen que se sigue teniendo del empresario, de la función empresarial, del motivo utilidades, ¿no? El afán de lucro, que sigue estando muy satanizado? Yo creo que por ahí va el asunto, Eduardo. Muchas gracias, Arturo. Bueno, hay un tema que yo creo que ya se ha discutido y es bueno, la carta como un acuerdo de mínimos, ¿no? Al final de eso va, lo señalaron todos los que están aquí en la mesa al día de hoy, ¿no? La pregunta, y un poco por hacer crítica también de la carta, ¿no? Es si no se va. La primera pregunta es si realmente se necesita un acuerdo de mínimos para enfrentar a los liberticidas. Porque sí parece que han ganado terreno, todos los aquí presentes pues han dicho la influencia que ha tenido en la educación, el esfuerzo que durante décadas ha hecho la izquierda por coordinar agendas y el éxito que han tenido a la hora de conquistar el poder en distintos países. A día de hoy mucha gente cuando habla del Foro de Sao Paulo pues le llaman a uno conspiranoico y tal, pero la realidad es que el Foro de Sao Paulo está ahí, tiene un website, registra un gran número de documentación pública, a saber cuánta documentación privada manejan, y bueno, en ese foro pues hay partidos que desde mi punto de vista son auténticamente vergonzantes, ¿no? Como el Frente Sandinista, ¿no? Nicaragüense, ¿no? Que es orgulloso miembro del Foro de Sao Paulo con todo lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Entonces la primera pregunta es si se necesita un acuerdo de mínimos. Y si se necesita un acuerdo de mínimos, ¿qué contenido debe tener ese acuerdo de mínimos? Porque si la Carta de Madrid es criticada, yo ya no sé por dónde encontrar ese acuerdo de mínimos, ¿no? Yo creo que el pluralismo que subyace en la Carta por los puntos que básicamente promueve, pues a lo mejor puede ser perfeccionado, pero honestamente tengo problemas para detectar por dónde, ¿no? Entonces, no sé qué opiniones tienen al respecto, pero le paso la palabra en esta ronda, la primera palabra a Fernando. Fernando. Pues yo sí creo que se pueden hacer críticas a la Carta de Madrid, a lo mejor no en el contenido de la Carta per se, el contenido pues yo creo que es muy difícil estar de acuerdo, insisto, con defender el Estado de Derecho, la propiedad privada, con alertar de lo que sí es una amenaza. La crítica que yo haría es pues a nivel estratégico, es decir, o sea, sí se firmó una carta, la firmaron personalidades políticas reconocidas en todo el mundo,
y en el mundo liberal particularmente, pero ¿qué estamos derivando a raíz de esta carta? Y me voy al caso mexicano. O sea, en México, pues sí se consiguió que la firmara el coordinador de los senadores del PAN, que la firmaran senadores de más de un partido, líderes de la sociedad civil. En otros países, pues gente mucho más importante. Pero ¿esto cómo va a derivar en la acción? Porque si uno ve el Foro de Sao Paulo, no se quedó en firmar esto, no se quedó siquiera en hacer una convención a nivel regional. Se dedicaron de manera muy estratégica y muy inteligente a ver cómo podían utilizar el petróleo venezolano, y ahí pues me corregirá Pedro si no es así, para diseminar estas ideas comunistas a todo el mundo. O sea, cómo se pudo sostener la dictadura comunista de Cuba, que ya estaba moribunda después de la caída de la Unión Soviética, cómo se pudo extender esto a Ecuador, a Bolivia, y cómo hoy en día pues todo ese empuje que tuvo el Foro de Sao Paulo sigue reverberando en Perú y en Chile, y por supuesto en México. Y aquí sí creo que nos está faltando, pues sí hacer una alianza más sólida, más estratégica, pensar mucho mejor las cosas, para que no nos quedemos solo en tener las mejores ideas, sino en implementarlas. En México faltó esto, que no había echado raíces esta firma de la carta. Yo creo que había senadores que sí la firmaron convencidos y que sí creen en la necesidad de una alianza a largo plazo y de una estrategia para luchar contra el autoritarismo, pero el resto no. Y por eso fue tan fácil que más de la mitad de los que la firmaron, a las 5 horas de haberla firmado, se hubieran desdicho. No sabían qué estaban haciendo. No tenían como que esta profundidad de por qué era importante firmarla. Pensaron que era un evento, que era un compromiso cualquiera. A lo mejor alguno ni la leyó, a lo mejor alguno ni sabía quién era Santiago Abascal, pero ahí fueron a firmarla. Entonces, creo que sí falta mucha más labor de convencimiento y de estrategia por parte de quienes creemos en las ideas de la Carta de Madrid para poder implementarlas de una mejor manera. Sería mi crítica. Muy bien, Fernando. Arturo, ¿qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que ¿por dónde ir si se necesita eso? Con relación a los mínimos, ¿no? Es el último punto de los acuerdos. Dice respeto a la democracia, a los derechos humanos, al pluralismo, a la dignidad humana y a la justicia. Yo creo que ese es lo mínimo. Ahora, otra cosa es, bueno, ¿qué tipo de democracia? ¿Qué entiendes tú por derechos humanos? Comenzando, ¿qué entiendes tú por derechos? El pluralismo, bueno, yo creo que se entiende un poco más, pero también ahí estaría el tema de hasta dónde la tolerancia, ¿no? Debe tolerarse a los intolerantes, ¿sí? El tema de la dignidad humana, bueno, ¿a partir de qué momento hay dignidad humana? Es todo el tema del aborto, a partir del momento de la concepción o del nacimiento, o en algún momento de los 9 meses de gestación. Y luego también, ¿cómo entiendes la justicia? Aquí tendríamos que empezar por definir los términos, ¿no? Porque si por justicia entiendes justicia social y no justicia secas, podemos empezar a tener problemas. Pero bueno, de entrada, ¿sí? Democracia, derechos humanos, pluralismo, dignidad humana y justicia, yo creo que es el mínimo, ¿sí? A partir del cual empezar a armar una posición, no nada más teórica, académica, que participe en los medios, sino con ejercicio político, como lo hace el Foro de Sao Paulo, ¿sí? Para contrarrestar aquello. Ahora, perdón que insista en este tema de Stalin a las puertas de la Ciudad de México. A ver, yo no sé si ustedes saben, pero hace unos cuantos meses aquí en la Ciudad de México, en una de las plazas públicas de la Ciudad de México, amanecimos con una escultura de Fidel Castro y el Che Guevara. Ahí en un parquecito hay una banca, como las hay en las plazas, y en esa banca están sentados de un lado Fidel Velázquez y del otro lado el Che Guevara. Entonces, a ver, ¿está entrando el comunismo o no está entrando el comunismo, no? Mientras estamos discutiendo si regresamos a Cristóbal Colón al lugar donde originalmente estuvo, que se conoce aquí en la Ciudad de México como la Glorieta de Colón, lo quitaron porque consideran que era una afrenta, lo que ustedes gusten y manden, pues ahí hay una estatua, ¿sí?, de tamaño real del Che Guevara y de Fidel Castro. Entonces, a ver, esto de que es una exageración decir que está entrando el comunismo, que el avance del comunismo, pues habrá que ver. Inclusive, el presidente López Obrador, ¿sí?, en muchas ocasiones ha manifestado abiertamente su admiración por Fidel Velázquez y por el Che Guevara. Es más, el menor de los hijos de López Obrador se llama Jesús Ernesto. Jesús por Cristo y Ernesto por el Che Guevara. Y así lo han dicho, por eso se llama Ernesto, ¿no? Entonces, esto que fue lo que se le criticó mucho, ¿no? Es que el avance del comunismo, ¿cuál comunismo? No seamos exagerados.
Bueno, veamos lo que está pasando en México. La estatua del Che Guevara y de Fidel Castro. Por algo se empieza. Sí, sí. Y Pedro, cierras esta ronda. Sí, totalmente de acuerdo con ambos. Yo creo que quizás una crítica sería esa, ¿no? Cómo la carta no se queda en la carta y no se queda solo como un esfuerzo para sumar nombres. Yo creo que ese es el gran reto de aquí en adelante y sobre todo en sus temas. Y creo que obviamente la carta, su éxito podrá radicar en la medida de que, si bien es cierto, plantea mínimos, que son mínimos que creo yo que hasta en muchos casos para un liberal son los máximos, son los indispensables, son los imprescindibles en términos de poner sobre la mesa posiciones y valores que definen lo liberal. Obviamente el llenarlos de contenido es el reto, ¿no? Y eso va a depender, uno, por supuesto, de que no se imponga una sola visión, dos, de que se busquen los mecanismos para que toda esta gente que ha firmado pueda de algún modo articularse. Y ahí es donde yo rescato del Foro de Sao Paulo su digamos, astucia y su gran manera de manejarse de una manera tan informal. Es decir, en el Foro de Sao Paulo no hay una figura gobernante del Foro de Sao Paulo, no hay un presidente del Foro de Sao Paulo, no hay un director del Foro de Sao Paulo. Es una estructura muy informal que trabaja a partir de grupos que crean documentos, que sacan publicaciones, que se reúnen una vez al año, eso sí, y en esa reunión, una de las... Bueno, fíjense lo que decía, que yo creo que parte del éxito del foro tiene que ver con su informalidad, es decir, esa reunión que ellos tienen al año no es otra cosa sino el resultado de múltiples comunicaciones que nosotros nadie se entera, pero que además se convierte en un plan estratégico muy en silencio, pero que termina por la capacidad de organizar protestas, de organizar pronunciamientos casi que inmediato, de articularse con organizaciones de todo tipo y obviamente no tienen escrúpulos. Bien tú lo decías, Eduardo, no solamente está el partido sandinista, está el partido de la FARC, forma parte. Gustavo Petro se ha tomado fotos con el Foro de Sao Paulo, Piedad Córdoba es parte activa de eso. Es decir, tiene que ver con que ellos han encontrado un mecanismo muy informal de penetración de sectores de diferentes ámbitos y eso ha sido por décadas, tiene 30 años. Nosotros apenas hoy estamos intentando ver cómo nos sentamos a conseguir unos mínimos para intentar ver cómo le hacemos frente a esto y obviamente tenemos 30 años de desventaja. Entonces yo creo que parte del proceso que tenemos por delante es, a partir de esta carta, cómo creamos mecanismos informales y sobre todo de discusión que generen acción política y acción no solo política, culturalmente hablando, en las academias, entre los intelectuales, en fin, desde todo punto de vista, obviamente con los escrúpulos que nosotros como demócratas sí tenemos, porque obviamente nosotros al final no vamos a terminar codiados con criminales ni con bandidos como hace esta gente, ¿no? Y ese es mi punto además porque se habla de este tema de, bueno, yo no puedo firmar esta carta porque imagínate, son los ultraderechistas, pero esa misma gente que dice que son ultraderechistas no son capaces de llamarle criminal a Maduro ni al régimen venezolano. Entonces, ¿dónde está el balance? Y lo peor es que los igualan. Lo peor es que los igualan. Cuando yo no he visto a esos que tiran de ultraderechistas estar vinculados al crimen internacional, ni los he visto estar siendo parte de actividades o de un conglomerado con Rusia, China, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que ocurre en Venezuela. Entonces, creo que lamentablemente se cae en ese chantaje cuando yo sí creo que estos mínimos pueden ayudar a que tendamos finalmente un puente que nos permita tener una mínima acción inicial desde el punto de vista de, bueno, no solamente discursivamente en los congresos, en los partidos políticos, discusiones serias sobre lo que estamos enfrentando, porque el problema es que si seguimos viendo entre nosotros quién es más liberal que quién o quién no lo es o quién piensa o no como yo dentro del espectro, pues nos vamos a quedar esperando que los otros se rindan por sí solos cuando en realidad los otros van a ir contra nosotros y contra nuestra libertad, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Yo tengo mucho tiempo diciendo esto, ustedes conocen perfectamente el tema del Foro de Sao Paulo, incluso peor todavía el Grupo de Puebla, porque el Grupo de Puebla no solamente es una lavada de cara, porque son los mismos que pertenecen al Foro de Sao Paulo, pero además utilizan la bandera progresista para conectar con los jóvenes, para conectar con todo el mundo millennial, centennial, con colores, con discursos digamos, atractivos y muy manipuladores, pero al final de cuentas son la misma gente. Y de este lado todavía nosotros seguimos usando etiquetas que la misma izquierda impone mientras nos caemos en la deriva de la inacción política frente a la izquierda. Yo creo que ahí tenemos un reto enorme. Hay un tema que es interesantísimo y es que al final para el liberticida todos somos fascistas, ¿no? El otro día, no sé si se percataron del problema que tuvo Juan Ramón Rayo con Gustavo Petro, precisamente, ¿no? En Twitter por una discusión y los seguidores, digamos, de
la izquierda, empezaron a enumerar a una serie de liberales y decían, todos son fascistas, ¿no? Todos son fascistas, trabajan además para universidades fascistas, todo. Entonces al final, claro, el tema de las etiquetas, ¿no? Pero con ese entorno, y ya para ir cerrando esta interesante conversación, ¿cómo ven el futuro de Iberoamérica, ¿no? O sea, ¿qué nos espera, ¿no? Porque honestamente la pandemia no ha contribuido a la libertad. El mapa, digamos, político, a excepción de Uruguay, a excepción quizás de Argentina, después de estas elecciones, pues tampoco parece muy bueno. ¿Cómo ven el mapa político de Iberoamérica? ¿Hay esperanza para la libertad, ¿no? O sea, muchas veces recuerdo una frase de Aldo Mariátegui, ¿no? Que decía: los iberoamericanos no sabemos ganar. O sea, cuando empieza a ir bien la cosa, de repente se derrumba todo y otra vez para atrás. Entonces, ¿cómo ven el futuro de la región, las amenazas y, bueno, los próximos años que no parecen fáciles, ¿no? Y le paso la palabra a Arturo. Arturo, en esta última intervención, ¿qué piensas? Yo creo que todo va a depender de la oposición, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto de México, yo noto que hay una desilusión con relación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente que de buena voluntad, pero con pésimo criterio, votó por él, está decepcionada, reconocen que fue un error. Pero muchos se preguntan cuál sería una verdadera opción para el 2024, que es el año en el cual va a haber elecciones presidenciales aquí en México, ¿no? Y cuando tú ves gente, como lo vimos con esto en la Carta de Madrid, que la firma, un documento esencialmente liberal, al cual yo no le veo absolutamente nada de malo, más allá de definir cada uno de estos términos, que se desdicen antes de las 24 horas, dicen fue un error, pues yo sí veo difícil, en el caso concreto de México, ¿sí?, que se pueda presentar una oposición unida que realmente, vamos a decirlo así, entusiasme al electorado. Un electorado que en términos generales tiene una cultura de izquierda, si no marxista, comunista, sí de izquierda, de socialdemocracia, de redistribución del ingreso, de, vamos a decirlo así, desconfiar de todo lo que tiene que ver con la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Entonces yo desafortunadamente no veo, sí, un futuro muy prometedor, al menos no cara al 2024. Yo creo que en el caso de México, si ya no retrocedemos más, podríamos darnos por bien servidos, pero claro, el reto es deshacer lo que se ha deshecho, aunque parezca contradictorio, ¿no? De deshacer lo que se ha deshecho del 2019 a la fecha para volver a tomar ese camino, Edu, que ya llevábamos, que íbamos bien, con muchos excesos, defectos, muchos pendientes, pero que al final de cuentas era el camino correcto, que es el de este fantasma, porque se ha convertido en un verdadero fantasma que muchos llaman el neoliberalismo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Arturo. Le paso la palabra a Pedro. Pedro. Gracias, Eduardo. Mira, yo creo que el futuro de la región va a depender en buena medida de lo que decida la región hacer con países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y lo digo en esos términos y no con ánimo de ser, digamos, de basarnos exclusivamente en que la política regional se basa en estos tres actores, sino que estos tres actores, sobre todo Cuba, que tiene más de 60 años haciéndolo, infiltrando democracias, desestabilizándolas a través de las embajadas cubanas en los países para generar, digamos, infiltrarlas con inteligencia, etcétera. Hoy Venezuela, pues no solamente siendo el epicentro del crimen internacional y de grupos mafiosos, o sea, aquí tenemos, a ver, les digo, en la parte occidental de Venezuela, una parte que le dicen la pequeña Sinaloa, y no les quiero explicar por qué le dicen la pequeña Sinaloa, ustedes deben saberlo. Entonces, cuando tienes un país que se ha prestado para eso, que se ha prestado para el crimen internacional, que se ha prestado para ser el epicentro y el centro logístico de todos estos grupos, pensar que eso se puede contener dentro de las fronteras de Venezuela es bastante ingenuo, porque estas dinámicas son expansionistas. Y si en México, en Colombia gana Gustavo Petro, imagínense lo que significará entonces, yo lo hablamos en otra edición de este programa, por cierto, lo que significaría el paraíso de los narcos y el crimen desde el Pacífico hasta el Atlántico, mientras la región piensa que pueden contener lo que pasa en Venezuela, mientras van probablemente de aquí a 2 años, 2 millones más de venezolanos van a huir del país. Entonces, contener esa realidad o pretender contener, por ejemplo, lo que pasa en Nicaragua con Daniel Ortega, donde se le ha permitido hacer lo que le da la gana con la oposición como lo ha hecho frente a los ojos del mundo y el mundo no ha respondido de ninguna manera,
y lo siguen haciendo porque saben que no hay respuesta, pues eso nos puede dar luz de que la región puede estar por correr tiempos muy oscuros si no se reacciona a tiempo. Yo creo que la comunidad internacional lamentablemente ha reaccionado muy tarde en muchos momentos de la historia, y yo creo que no entender ese desafío, lo que se está enfrentando, que además sí tiene un componente ideológico fundamental, pero que además es un componente que se ha relacionado con problemas de seguridad para todo el hemisferio. Si no se entiende esa magnitud, no solamente es que vamos a tener dentro de muy poco un mapa completamente rojo nuevamente en América Latina, como ya existió hace unos años, sino que además va a ser un mapa que va a ser de unos intocables, que se van a sentir prácticamente imbatibles, que además se van a vincular con quienes dé la gana, con países como Venezuela siendo operadores logísticos de todo lo que ya les he comentado, y donde al final de cuentas nuestras sociedades van a estar condenadas a mucha más miseria y a elementos de inseguridad y por supuesto de insatisfacción mucho mayores. Entonces yo creo que ahí viene la reflexión de lo que puede pasar en América Latina si no se atiende a tiempo lo que está ocurriendo. Yo les digo algo, para el régimen venezolano, volver a una región roja es su sueño anhelado. Y luego de pasar estos 2 años tan duros que tuvieron de sanciones, de presión internacional, hoy se sienten más relajados porque se dieron cuenta que la comunidad internacional no va a ir más allá contra ellos. Y mientras no vaya más allá contra ellos, y mientras se siga pensando que estamos enfrentando en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua a políticos convencionales y no a unos criminales que utilizan la política para lavarse la cara, pero que realmente politizan el crimen y criminalizan la política, bueno, mientras eso siga ocurriendo en nuestra región y no se siga entendiendo el rol que juegan estos actores, pues yo creo que el futuro es muy oscuro. Yo sí creo además, y coincido con Arturo, el tema de las oposiciones es fundamental, el tema de las alternativas, pero tienen que ser alternativas que partan primero del diagnóstico correcto, ¿qué estamos enfrentando? Lo segundo, de la narrativa correcta sobre lo que se está enfrentando y lo que hay que hacer. Y en tercer lugar, que no subestimen el alcance de estos grupos que tienen un componente ideológico que hay que seguir denunciando, pero que al mismo tiempo tienen un juego en el cual los demócratas muchas veces no nos podemos meter porque es un juego que no tiene escrúpulos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser efectivos uniéndonos en toda la región y en nuestros países para entender eso y asumir que la defensa es frontal. Y por eso es que yo celebro la Carta de Madrid en ese sentido, porque creo que marca una ruta, marca un camino que ahora nos depende de nosotros, quienes las hemos firmado y quienes la apoyamos, bueno, que se concrete en acciones para ponerle un freno a estos personajes de la izquierda continental. Hay un tema, paréntesis, antes de darle la última palabra a Fernando, que es el 2 de agosto, el Fondo Monetario Internacional inyectó 400 millones de dólares en Nicaragua. Es que es escandaloso. Derechos derechos de giro para oxigenar a la dictadura. A Venezuela también le ocurrió, lo hicieron también con Venezuela, 5.000 millones de dólares que entraron directamente a la reserva, entonces le estás dando dinero al opresor. Entonces es una cosa insólita, pero es así está ocurriendo. Fernando, ¿qué opinas para decir a modo de conclusión? Pues yo, complementando a Pedro, o sea, cuando lo escuchaba, como que noté que usaba mucho 3 palabras: defender, reaccionar, contener. Y tiene razón, o sea, sí hay obviamente que defenderse porque estamos bajo ataque, pero también me preocupa un poco que vivamos como que en ese marco en el que nos sentimos solo en ataque y entendamos que nuestra responsabilidad es contener, defender, evitar que la izquierda venga hacia nosotros. Entonces, lo que también tenemos que hacer como estrategia, y yo quisiera cerrar con eso, es que también tenemos que ir a la ofensiva, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que proponer algo nuevo, tenemos que ver Chile. ¿Qué pasó en Chile? O sea, ¿por qué en Chile, cuando Manu Militari, es verdad, se desarrolló pues, el sistema más liberal de América Latina y luego la transición democrática se pudo sostener y hubo un consenso como que bastante amplio en lo económico, de hay cosas que no se tocan y vamos a mantener el milagro chileno, pero culturalmente no se hizo. Pensamos que el avance era solo en materia económica, mantener instituciones, y dejamos la cultura a la izquierda. Y ahí es donde no contuvimos, y ahí es donde se perdió todo Chile, y ahí es donde, pues 30 años después de la transición a la democracia chilena, la democracia se vuelve contra sí misma, el modelo más exitoso de América Latina se vuelve contra sí mismo y empieza a suicidarse. Entonces, coincido, sí tenemos que tener una estrategia defensiva, reaccionaria, de contención en las instituciones, pero también en la cultura. Y en la cultura no solo debe ser defensiva, debe ser también ofensiva. Debemos empezar a pensar cuáles son los mensajes, qué es lo que la gente quiere que les comuniquemos
y cómo conectamos con ellos. Entonces, o sea, yo sí animaría a que pensemos en lo que ha hecho Vox en España, o sea, cómo Vox pues, ha sabido captar muy bien con un votante obrero que jamás hubiera votado a una derecha tradicional, que conectemos con Javier Milei en Argentina, que ahora tuvo unos resultados espectaculares, que incluso aprendamos cosas, por qué no decirlo, de Bolsonaro. O sea, sí hay políticos en América Latina que a lo mejor no nos gustan en todo, pero han encontrado una manera de comunicar que es muy efectiva y que ha sabido ir a la ofensiva, que ha sabido decir, o sea, no solo es que somos mejores en lo económico, es que culturalmente la izquierda no sirve y nosotros tenemos algo que sí. Entonces yo ahí cerraría, defensiva sí, pero vamos hacia adelante. Bueno, pues punto final a este diálogo. La verdad, como siempre, muchas gracias por las opiniones, por el tiempo, por reservar este espacio a Voces de Libertad. Y bueno, este diálogo pues va a generar polémica, seguro, y muchas visiones, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De debatir, de dialogar y de aprender a través de la discusión. Un abrazo grande para todos.